Bienvenidas y bienvenidos. Volvimos después de un breve descanso. Estamos nuevamente aquí en Punto Género, en nuevo horario, a partir de este domingo a las 20 horas. Y después, bueno, ustedes saben que repite. Y bueno, es la quinta temporada que estamos haciendo este programa en Diputados TV. Así que buenísima noticia. Y hoy te vamos a contar, a 2 semanas de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria en el Embarazo, cómo se está implementando en el país. Presentamos el informe y ya estamos con todo el programa. El 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 que habilita la interrupción voluntaria del embarazo, un avance en términos de derechos para nuestro país y el resultado de una lucha larguísima del colectivo de mujeres. Una de las conquistas más transversales en nuestra sociedad que comienza una etapa con nuevos desafíos. ¿Cómo se está implementando? ¿Cuáles son las resistencias que obstaculizan y cuáles los avances que garantizan el ejercicio de este derecho? En Punto Género analizaremos la situación actual a nivel nacional. Bueno, qué lindo estar de vuelta, las y los extrañaba. Y hoy para hablar de este tema, terminamos la temporada 4 de Punto Género a fin de año, ahí, justo con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y hoy vamos a empezar hablando con Estela Díaz, que es la ministra de Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires ha sido pionera en la implementación de una guía de atención de la IVE, porque ahora hablamos de IVE, ¿no? De Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se suma a la interrupción legal, la ILE, que ya estaba vigente, por supuesto, que rige desde 1921 en el país, que es cuando la interrupción corresponde a un embarazo producto de una violación o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. Ahora en Argentina, un paso histórico, las mujeres y las personas con capacidad de gestar pueden pedir una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Y hace 2 semanas, a partir del 24 de enero, entró en vigencia la ley. Y vamos a hablar con Estela Díaz, que ya está del otro lado. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana. Bien, muy bien. Bueno, un placer tenerte. Y realmente ha sido histórico porque no solo que entra en vigencia, sino que ya se están haciendo IVEs en la provincia de Buenos Aires. Estuve este jueves en el Hospital Evita de Lanús, justamente con el equipo, que es un equipo pionero que hace muchos años lleva adelante la realización de las ILES, y me contaban cómo había aumentado la demanda, ya habían atendido, ya habían realizado varias de estas interrupciones en el marco de la nueva ley. Contanos qué está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, mira, tal cual vos decís, la provincia de Buenos Aires se vino preparando porque ya empezó a implementar, cuando nosotros llegamos a la gestión, ya lo hemos conversado en algún momento, enseguida con el ministro de Salud, Daniel Goyan, y a partir de una resolución conjunta de ambos ministerios, adoptamos para la provincia el protocolo ILE. Vos recién explicabas, ¿no?, la diferencia, que son los abortos que ya son legales hace 100 años en la Argentina. Ese protocolo no se aplicaba en la provincia. Y el equipo de salud, incluso en el contexto de pandemia, siempre destaco esto, porque además, bueno, sabemos lo que ha significado este año la demanda para los equipos de salud con el COVID. Trabajó mucho en la implementación de las interrupciones legales del embarazo. Esto hizo que estén preparados los equipos y además que se trabaje con algo que hicimos muy rápidamente. Somos la primera provincia del país que presentamos a los 3 días de promulgada la ley la guía que es complementaria del protocolo ILE para las interrupciones voluntarias en el primer trimestre de gestación. Así que hoy ya se estaba garantizando en todas las regiones sanitarias de la provincia. Como saben, una provincia extensísima, 135 municipios. Salud está organizado en 12 regiones sanitarias. En todas esas regiones se está garantizando la interrupción voluntaria y la interrupción legal, ambas, del embarazo, con el misoprostol, con el medicamento que la provincia ya había comprado en el laboratorio público de Santa Fe. Bueno, ahora trabajando con el desafío
de que las IVE se hagan cada vez más en la atención primaria de la salud. Estela, hay algunos municipios como el de San Miguel, pocos, pero algunos como el de San Miguel y algunos rurales, según me informaron, que en sus centros de salud, los que dependen de la gestión municipal o en sus hospitales, no quieren hacer IVE. ¿Cómo se resuelve esto para la población, para quienes en esos territorios necesiten de esta práctica? Bueno, mira, ahora se está resolviendo desde esta idea, digamos que el sistema de salud es una red de servicios. Y como red de servicios que es, vos estás garantizando por las regiones los lugares más cercanos para que tengas acceso a la práctica. De todas maneras, hay un objetivo muy ambicioso. Nosotros estuvimos trabajando mucho esta semana con salud también, planificando cómo se avanza en la IVE, pero cómo se avanza en el concepto de la consejería en un sentido más integral. Porque hubo mucha orientación de la consejería a las ILES, porque no había, porque el aborto era ilegal, el aborto voluntario, bueno, por todas las dificultades que había para el acceso, pero la verdad que queremos que se avance en una consejería más integral, que tenga que ver con el acceso a métodos anticonceptivos, con la atención del aborto, con la atención posaborto, pero también, por ejemplo, con la salud menstrual, con el acceso a modos más saludables de acceso al cuidado de la menstruación. Bueno, estas cosas que hoy están en la agenda. Y eso, la atención primaria de la salud, es muy importante porque es el lugar de mayor cercanía, es la salita del barrio, Claro. como le decimos en el barrio. Bueno, se está trabajando y estamos haciendo una planificación para la formación de formadores, que Salud, nosotras lo acompañamos con referentes regionales de nuestro ministerio también, porque queremos avanzar en eso, en que en el lugar de mayor cercanía se llegue al acceso a la práctica. Bueno, en el primer trimestre sabemos, Claro. ambulatoria, sencilla, no necesitas, hay una preocupación. En el balance de la atención de este año, el 70% de las prácticas de ILE que fueron del primer trimestre se hicieron en el segundo nivel de atención, en el hospital, en un lugar de más complejidad. No hace falta esto. Entonces, la meta es llegar al lugar de cercanía. Te pregunto sobre los métodos anticonceptivos, recién lo mencionabas, ¿no? Porque ese es un objetivo clave, que quien se acerque, la mujer, la persona con capacidad de gestar, que quiere interrumpir, que interrumpa voluntariamente un embarazo, tenga la posibilidad de acceder a un método que evite un próximo embarazo no planificado, no deseado, ¿no? A veces sucede que bueno, no están los métodos a disposición o no hay voluntad en el centro de salud de facilitarle el acceso. Sí, mira, eso nos preocupa especialmente esta idea, ¿no?, de trabajar la prevención, el acceso a los métodos y, bueno, la interrupción con seguridad en el sistema de salud cuando llegaste al embarazo no deseado. Y eso es muy importante, el acceso a los métodos anticonceptivos. Y de hecho, la ley de IVE en la atención posaborto, esto está escrito allí también, Claro. porque esta ley habla de la atención posaborto que tiene mucho que ver con pensar cuál fue el factor que te llevó a llegar a un embarazo Claro. no intencional, no planificado. Entonces, trabajar eso, ver si el método falló, si no tuviste acceso al método, si se puede pensar en otro tipo de método anticonceptivo y otro factor más muy importante. A veces estos embarazos también son producto de situaciones de violencia de género. Entonces también es una oportunidad más de poder tener un espacio de intervención del Estado y una cercanía en esto y un diálogo en esta consejería para poder intervenir en este conjunto de factores, que es lo que siempre señalábamos de por qué era tan importante que sea legal el aborto. Claro. La ley prevé también no solo que la práctica se garantice en el sector público, sino también a través de los servicios privados, de los hospitales o las clínicas o los sanatorios, las obras sociales y las prepagas. ¿Qué está pasando con ese sector privado y las obras sociales en relación a esta práctica?
Bueno, ahí hay toda una tarea a realizar desde Salud de la Nación, además del programa nacional, hay todo un trabajo para generar todas las herramientas, formularios incluso para plantear cuando hay falta de acceso a la práctica. La línea 0800, que si llegás a tener obstáculos tenés que decir y avisar y contar dónde es, porque ese 0800 inmediatamente podés llamar de cualquier lugar del país, pero te deriva a los responsables de la gestión. Vamos a recordar lo que es 0800-222-3444. Ahí lo tenemos en pantalla, que es importante porque lo que me decían en estos días es que muchas de las consultas, muchas de los turnos se están pidiendo a través de este 0800 que derivan al lugar más cercano, ¿no? de la persona que solicita la práctica. Así que está bastante desbordado porque como se ha difundido ha tenido mucha demanda, pero está bueno porque da respuesta. De hecho, en el Evita me decían, en el Hospital Evita, que algunas de las consultas que habían recibido en estos días habían entrado por este 0800. Sí, la verdad que es muy útil, ha sido siempre ahí muy sostenido por trabajadoras muy profesionales que enseguida, incluso en contextos restrictivos, de dificultades al acceso, es una herramienta fantástica y es muy importante que se use porque además a los equipos de salud y a los responsables de la política de salud en la provincia de Buenos Aires hay una clarísima decisión para que esta política llegue a todas las personas que lo requieran y denunciar, avisar cuando esto no está ocurriendo es muy importante. Bueno, el 0800 atiende todos los días en horario laboral, digamos, Claro. pero todos los días de la semana, incluidos los días de semana. Estela, y contame más desde lo personal, por ahí, ¿qué significa para vos que justamente durante tantos años has sido parte de la campaña, has reclamado en las calles por la votación y por la reforma de una ley que legalice el aborto, que hoy estés, como parte de un gobierno que la esté implementando? ¿Te pusiste a pensar en esta paradoja o en esta situación tan, única que te toca vivir? La verdad que es un orgullo. Es un orgullo porque es esto, es un escenario de ampliación de derechos, es un escenario de además comprometer la palabra política con coherencia y con un compromiso, ¿no? El presidente Alberto Fernández lo dijo en su campaña electoral, se comprometió, impulsó un proyecto y se construyó un número, ¿no? Desde ya hubo una sociedad que se movilizó históricamente, pero la decisión política del Ejecutivo fue crucial porque sabemos lo difícil que fue construir ese número, especialmente en el Senado de la Nación. Así que un orgullo inmenso, una alegría enorme, y entonces ahora nos encontramos, trabajando en todo este proceso de implementación y nos encontramos con cosas muy interesantes. Vos sabés que acá, y esto creo que es lo que ha pasado a lo largo de tantos años que la campaña llevó adelante, no solo el planteo de construir la fuerza para que llegue en el Congreso el debate, sino de trabajar con el sector salud, trabajar con los sectores de la sociedad. Yo estoy viajando por distintos lugares, por el interior de la provincia, y por ejemplo me encuentro en La Madrid, una localidad del centro sur de nuestra provincia, allí por la región sexta, una localidad de 10.000 habitantes, y hay un equipo de ILE que atendían, comprometidísimos, articulando, que son, digamos, y esto fue producto del crecimiento de estos años, que se ha logrado. Por eso ahora hay condiciones para que esta ley ya se esté implementando. Impresionante. Bueno, porque hubo impresionante, un movimiento que trabajó muchísimo socialmente, además logró cambiar perspectiva de un sector de salud que fue bastante conservador históricamente en la Argentina. Completamente. Sin embargo, tenemos una red enorme de profesionales que están haciendo eso. Bueno, hoy decíamos nosotras, estos son efectores en Montehermoso, en Chascomús. Bueno, estos son referencia para nosotras, que van a ser replicadoras en todos los lugares de su comunidad, porque ya no es por la decisión del compromiso individual de los profesionales y del movimiento social, que es muy importante, pero ahora hay un Estado, un gobierno
que con total decisión lleva adelante esa política, lo cual garantiza que el alcance sea mucho mayor. Muchísimas gracias, Estela, por este repaso de cómo viene la implementación de la ley de IVE en la provincia de Buenos Aires. Hasta pronto. Un fuerte abrazo, Mariana. Bueno, y ahí decía Estela, ¿no? El compromiso de los profesionales, de la red de profesionales por el derecho a decidir, que son más de 2.000 profesionales que vienen del ámbito de la salud, pero también del trabajo social, de la psicología, de la antropología, que están comprometidas y comprometidos hace muchos años para garantizar la ILE y ahora empalman con la IVE. Y una de ellas fue quien posteó en redes sociales tal vez la primera prescripción de una IVE apenas entró en vigencia la ley, Estefanía Scioffi, y con ella hablamos y esto nos decía. Estas 2 primeras semanas en donde la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo ya está vigente. Son semanas muy emocionantes, sobre todo porque tiene que ver con poder vivir un cambio de paradigma, que tiene que ver con dejar de pedir que tengan que dar justificaciones a la hora de pedir el acompañamiento para un aborto seguro y que con la mera voluntad de la persona, que es algo muy importante, alcance para acceder al acompañamiento de un aborto seguro. Somos muchísimos les profesionales que en todo el país garantizamos este derecho. Estamos en más de 800 centros de salud y hospitales, somos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de salud, médicas, psicólogas, trabajadoras sociales, antropólogas, farmacéuticas, enfermeras, que estamos para acompañarles y para hacer garantizar este derecho. La red de profesionales nos encuentran en la página web redsaluddecidir.org. Ahí están todos los centros de salud y los hospitales actualizados con la información que necesitan para poder acceder desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y qué importante, ¿no? Qué importante el compromiso de tantas profesionales y profesionales de la salud, varones también, que hace varios años vienen trabajando para garantizar la ILE en algunos territorios con mucha hostilidad, ¿no? Por mucha hostilidad o falta de compromiso político. Por ejemplo, podemos nombrar la provincia de Tucumán, que ni siquiera adherió a la ley de salud sexual y procreación responsable de nación, que no tiene protocolo de ILE, es una de las 5 provincias que no tiene protocolo de ILE, y en estos días estaban circulando un formulario entre los profesionales de la salud del sector público para declararse objetores de conciencia. Pero del panorama que les mostrábamos de la implementación en la provincia de Buenos Aires, que nos contaba Estela Díaz, ministra de Géneros y Diversidad, nos vamos justamente a una provincia donde todavía no se puede poner en marcha la ley por un amparo, uno de estos amparos que están presentando los grupos fundamentalistas, conservadores en distintas provincias del país, como una estrategia orquestada para frenar esta ampliación de derechos. Y nos referimos a la provincia de Chaco, que fue la primera donde una jueza hizo lugar a una de estas presentaciones cautelares, porque se están haciendo presentaciones en otras provincias, por ejemplo en Corrientes en esta semana, pero fue rechazada in limine en lenguaje judicial, es decir, no se le dio paso. En cambio, esta jueza, una jueza conocida en la provincia de Chaco por su apoyo a los grupos que uno nombra como antiderechos, sí lo hizo lugar, es la jueza Marta Aucar de Trotti. Y estamos en comunicación con la diputada Lucía Massín del Frente de Todos, justamente por Chaco, para que nos cuente cuál es la situación en esa provincia. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, es así como vos lo mencionás. Hoy estamos en la provincia del Chaco con una medida cautelar que ha suspendido la ley 27610 y, por supuesto, también organizándonos e interviniendo en este escenario judicial que atravesamos las mujeres y las personas con capacidad de gestar para resolverlo inmediatamente en articulación con la vicegobernación de la provincia, con el Ministerio de Géneros, Diversidad y Mujeres
de la Nación, así que bueno, en una contienda también de poder encontrar los órganos correspondientes para poder intervenir y sobre todo resolver esta situación que claramente marca una jurisprudencia nacional nefasta, digamos, para la conquista de derechos. Y ahora, diputada, la rebauticé porque le dije Lucía, pero es Lucila. Lucila. Ahora fue apelada ya esta cautelar y tiene que resolver la Cámara. Mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, tenemos suspendida la ley. Entonces, si una mujer, una persona quiere acceder a una práctica voluntaria del embarazo, no lo va a poder efectuar en nuestra provincia, porque esa medida cautelar lo que de alguna manera viene a plantear es poder identificar el grado de constitucionalidad respecto a una norma nacional. Y creo que ahí es importante resaltar, Mariana, que tenemos que entender todos los ciudadanos y nuestra sociedad en su conjunto que las normas nacionales están por encima de las constituciones provinciales y de las leyes nacionales. Con lo cual estamos en este momento en un limbo y en una situación de desamparo absoluto para cada una de las personas que decidan efectuarse o realizar una práctica voluntaria del embarazo. Y en estos momentos se ha presentado, se ha apelado a través de la Fiscalía de Estado de la provincia esta medida, con lo cual estamos a la espera que en el lapso de los próximos 5 días, creo que la medida se había presentado el pasado miércoles, así que el lunes deberíamos tener alguna información respecto a cómo prospera y cómo avanza esta decisión, pero en el mismo sentido también hemos avanzado desde el gobierno provincial en poder solicitar a la Procuración Nacional que pueda intervenir en esta materia para poder declararla inhibitoria en toda la jurisdicción provincial. Así que, bueno, inmediatamente hemos avanzado en estas instancias y estamos procediendo justamente para que esto no sea de alguna manera el cuello de botella para que rápidamente se termine por reproducir a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque claramente Claro. Una lucha, como bien vos decías, una lucha que venimos dando las mujeres hace tantos años y que lo hemos ganado no solo en el Congreso de la Nación, sino que también lo hemos hecho con la legitimidad de un montón de sectores que se han convocado en la calle, que han respaldado, que lo han debatido y que de alguna manera también ha trascendido el Congreso de la Nación. Diputada, ¿y los abortos que son legales en el Código Penal desde 1921, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, o en casos de violación, sí se están haciendo o se pueden hacer en la provincia? Se están haciendo y la cifra que nosotros tenemos, Mariana, del año pasado, respecto a la interrupción legal del embarazo, tenemos una cifra de 124 procedimientos efectuados en la provincia del Chaco, pero también sabemos y reconocemos que tenemos un alto porcentaje de niñas madres y que sobre todo esto se extiende en la medida que salimos un poco del casco metropolitano de la provincia y vamos a lugares mucho más abnegados respecto a la atención sanitaria, respecto a el acceso a la salud pública. Yo un poco en mi discurso también lo mencionaba, un caso del impenetrable, del paraje Techat, de una niña de menos de 15 años que había sido madre por segunda vez, María Polo, y esas son las realidades y esas son las situaciones que atravesamos en la provincia de Chaco y que claramente necesitamos de las organizaciones, necesitamos de las redes fraternas que vamos construyendo en los territorios justamente para defender un derecho que ha sido legítimamente conquistado, pero sobre todo para pensar y entender que no se acaba el debate, ni la lucha, ni la pelea solamente con obtener la ley, Claro. sino que es necesario que podamos ser guardianas y custodias de una ley que nos ha costado tanto a las mujeres poder conquistar en este último año. Y pensaba que si los abortos legales, se pueden hacer en la provincia, ¿por qué serían inconstitucional la ley que garantiza también los abortos en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Porque se argumenta que la Constitución provincial protege la vida desde la concepción,
pero ya la Corte Suprema dijo que es una ley, la de los abortos legales, que es constitucional, ¿no? Ahí me parece que, bueno, es hacer un poco de ruido y encontrar alguna jueza o juez aliado a estos sectores que quieren impedir el avance en la ampliación de los derechos sexuales y no reproductivos, o reproductivos podríamos decir, pero en el caso de las mujeres o personas con capacidad de gestar que no quieren asumir en ese momento una maternidad. Y me parecía muy interesante lo que usted señalaba, diputada, en relación a las desigualdades, porque lo que muestra, ya sea en el territorio de Chaco, donde, bueno, una cosa es acceder a esta práctica en el ámbito de la capital y sus alrededores, y otra es, bueno, cuando uno se aleja de los centros urbanos y más aún con más dificultades en las poblaciones indígenas, ¿no? Aborígenes, de los pueblos originarios. ¿Cómo resolver esas grandes desigualdades que también nos va a pasar a lo largo y a lo ancho del país en la implementación de esta ley? Sí, absolutamente. Yo creo que en esto que mencionás, Mariana, hay varios aspectos a considerar respecto a las realidades que venimos atravesando en nuestras provincias. Por un lado, es importante, y coincido con tu planteo y con tu mirada, en repensar justamente cuál es el alcance que tiene la justicia para garantizar un derecho legítimo para las mujeres. Acá lo que se puede evidenciar claramente es que hay una intencionalidad de dilatar una ley, una norma nacional, que sí existe definitivamente la complicidad con un sector antiderechos en nuestra sociedad y que es de público conocimiento. Digo, no estoy manifestando algo que los chaqueños y las chaqueñas desconozcamos. Por el contrario, sabemos que este sector que ha presentado esta medida cautelar ha sido sistemáticamente quienes han obstaculizado cualquier derecho hacia las mujeres. Y me parece, digo, que ahí lo que hay que desandar es esa complicidad o buscar estos juzgados provinciales, claro, con asientos provinciales, para impulsar o avanzar en este tipo de medidas. Eso por un lado. Lo otro, me parece que es indispensable poder pensar en estos equipos de asistencia sanitaria o programas que vienen funcionando en términos nacionales y que en nuestros territorios tienen un alto impacto, como lo es, por ejemplo, el Plan ENIA, que es, claro, un programa que se viene efectuando acá en la provincia, con una médica pediatra muy comprometida justamente con la capacitación, formación, acceso a la información de un montón de pibes de nuestra provincia, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, de Educación y de Salud, que de alguna manera acerca la información y sobre todo también brinda los derechos necesarios para un montón de sectores, un montón de mujeres y pibes y pibas de nuestra provincia que necesitan tener esa información. Y por otro lado, insisto nuevamente en lo mismo, en la posibilidad de armar una red articulada desde las organizaciones feministas, sociales, políticas, desde las estructuras gubernamentales y de cada una de las políticas públicas vigentes, para que nosotras podamos impulsar en todos nuestros territorios esta garantía efectiva de derechos y sobre todo trascender muchas veces las zonas metropolitanas, claro, para poder pensar en aquellas comunidades que hoy están requiriendo esa información y que muchas veces las políticas públicas no alcanzan para poder trascender estos ámbitos. Así que nos encontramos también en esa tarea militante de poder acompañar estos procesos y sobre todo ser garantes del cumplimiento efectivo de nuestros derechos. Muchísimas gracias, diputada. Vamos a seguir muy de cerca cómo sigue este trámite judicial ahí en los tribunales de la provincia de Chaco, para que efectivamente las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan acceder a este derecho que rige para todo el país. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mariana. Buenas noches. Y nosotras y nosotros, bueno, nos despedimos, se pasó volando. Nos volvemos a encontrar próximo domingo a las 20. Acordate, cambio de horario, 20 horas, Punto Género, quinta temporada. Ahí está. Chau.